Continuamos con esta reseña que les había propuesto desde el inicio, que estoy contando mi biografía, como le pusieron ahí el título, el detrás de la sotana. Para variar, la sotana nunca me gustó. Les decía que vamos para Bogotá. Comencé a preparar los papeles. Ustedes saben que no quería irme para Bogotá, quizá por las cosas que estaban pasando políticamente a nivel del país, de Colombia, pero también un poquito de afecto porque sentía que no debía irme, sentía yo. Pero cuando fui a hablar con el padre, uno de ellos que era el formador, el superior regional, local, perdón, me dio un regaño de esos de los que nunca me había dado nadie, pero ya con palabras de grueso calibre, y yo creo que eso fue el que me sacudió un poco, diciéndome en esto que me dé la oportunidad de vivir esta formación, que me iba a abrir los ojos para el trabajo que uno iba a hacer. Nosotros somos, pues digo somos porque entonces era formador de seminario, de seminaristas, me preparaba para maestros de seminaristas. Entonces debía tener una formación muy integral, teológica, filosófica. Entonces eso me iba a dar las herramientas para eso. Bien. Entonces más o menos como en el mes de junio, julio, yo iba a empezar el semestre, un nuevo semestre en Bogotá. Iba a medio año prácticamente. Y en ese medio año yo me iba a ambientar, a conocer la gente, el clima, cómo me iba a desenvolver. Entonces fui a parar en la casa que se llama Valmaría, de los padres seudistas, que queda ubicado en la 127 en Usaquén, un lugar muy exclusivo de Bogotá, donde está la casa de formación de los padres seudistas. Una casa grandota, inmensa, con unos pasillos largos, habitaciones frías, algunas húmedas. Bueno, pues empezaba una nueva aventura de estudio para mi ministerio. Entonces, como ya no tenía que me ate acá en el Ecuador, entonces fui en este nuevo programa. Durante todo ese tiempo, como no tenía clases en la universidad, entonces me preparaban para ingresar a la universidad. Me pusieron a estudiar francés, a igualarme en francés, un poco de griego, latín, que estudiábamos ahí todos. Bueno, como eran cursos vacacionales, pues el padre nos daba por las tardes. Yo tenía clases por la mañana, yo más me dedicaba a rezar, a orar, mi lectura personal, a limpiar ahí mi espacio que tenía, era la sacristía. Ahí me especialicé mucho en lo que es en liturgia, porque conocía todos los libros. Y bueno, eso pues también me fue dándome un poquito de seguridad, y entre los muchachos pues un poquito más que me conozcan quién era yo. Entonces pues un poquito fuerte de carácter, porque los colombianos pues inicialmente nosotros somos muy tímidos, y al ser tímidos fácilmente nos la pueden montar o cargar, como decimos nosotros. Entonces uno tenía que ser firme y también al mismo tiempo andar así a la defensiva. Entonces el colombiano es muy fuerte, como en el trato. Uno no sabe si lo están tratando bien o se están burlándose de uno. Entonces uno ya pues iba a la defensiva. Yo estaba ahí a la defensiva. Alguien me decía alguna cosa, pues yo inmediatamente me defendía. Entonces no permitía que nadie se me esté cargando ni nada por el estilo. Y poco a poco pues me fueron conociendo. Yo pasó el primer mes, segundo mes, aunque no me hallaba a gusto en esa casa, porque los padres también tienen otra casa que se llama el Minuto de Dios, un poquito más con el tinte carismático. Y ahí estaba, pues prácticamente se formaban los padres con esta línea carismática, y en la casa de Valmaría un poquito de formación tradicional, de seminario, mucho más rígida en eso. Pues entonces
Durante 6 meses pasé en esta casa de formación en Valmaría, ayudando a los padres, saliendo, pues no salía mucho a hacer catequesis, sino por ahí ayudar a alguien, pero no tenía ningún apoyo formal que me diera, pero más fue una intro que yo estaba ejerciendo para poder entrar a la universidad. Entonces ya los últimos días ya comenzamos a llevar los papeles a la universidad, a llevar todo lo que hacía falta para poderme matricular. Entonces pues la universidad pues no es barata, es un poquito carita y bueno, ahí tenía que ponerle todo el empeño y el trabajo para poder emprender y poder sacar adelante la educación, la formación teológica. Ya estaba terminando el año y prácticamente le pedí al padre que me ayudara porque en esa casa no me sentía cómodo, sino que más bien quería irme al minuto de Dios, para continuar allí. Entonces ustedes dirán, ¿qué es el Minuto de Dios? El Minuto de Dios están las casas comunitarias, no es un seminario tradicional, sino que están las casas comunitarias. En una casa comunitaria vivíamos 6 seminaristas y un formador. Y el formador podría ser ya un padre o un diácono en su defecto, podrían estar ellos al frente de eso. Entonces nosotros dentro de esa vida familiar, que vivíamos 6 en una casa, compartíamos habitación por supuesto, entonces ya vivíamos allí, nos compartíamos la limpieza de la casa, la lavandería, era lindo compartir ese espacio de vida familiar y cómo nos íbamos conociendo. Pues habían 6 casas comunitarias con 7 estudiantes cada uno. Entonces imaginarán, vivíamos en la casa, pero teníamos un lugar en común, y el lugar en común era el comedor. Ahí teníamos la misa e íbamos a comer. Entonces, al principio todo es lindo, ese espacio, esa vida, que me formé tanto en libertad. En libertad no era ese horario rígido en la que tiene que ser, no, uno se forma en libertad. Es decir, que yo organizaba mi tiempo con las obligaciones y con la formación que yo debía tener. Entonces ya comenzábamos el estudio de teología, entonces el horario, así como les dije al inicio, el horario ya de formación que teníamos, nos levantábamos a las 5 de la mañana. El baño pues igual era compartido, pero habían 3 baños, entonces el baño era más rápido. Entonces salíamos a orar, pues a veces salíamos los días jueves, sobre todo, íbamos a una de las casas a misa. A veces compartíamos con otra casa comunitaria, pero normalmente nos juntábamos todos en el comedor para celebrar la Santa Misa. Por tarde teníamos que salir a las 6:30 de la mañana, porque las clases comenzaban a las 8 en la universidad. Entonces todos los días a las 6, si salía a las 6:45, ya uno no podía coger el bus, porque era el apretazón o iba colgado en la puerta y bueno, pues esa apretazón normal del bus que uno vivía, pues allá sí me tocó difícil eso, madrugar más, pero cada salida era una aventura. Una aventura porque no tenía, pues para empezar, cada uno tenía que moverse por sus propios medios, para el transporte. Pues en la comunidad lo que hacía era darnos la universidad, pero no nos daba para el transporte, ni para las hojas, ni para los libros. Entonces uno tenía que buscárselas y ser ingenioso. Entonces para poder conseguir los libros era difícil, y me fue bien difícil ese año entrar en esa línea de exigencia. Entonces para poder conseguir el dinero para mis buses y para mis copias, entonces yo ya ahí me concentré en sacar mis 4 notas de guitarra que sé. Entonces de ahí ya me iba a grupitos que habían por ahí cerquita, que me llevaban y yo les ayudaba en el grupo de oración. Y en el grupo de oración pues ya a la salida me daban 20,000 pesos, 30,000 pesos. Entonces
por noche, a veces juntaba casi, en la semana juntaba casi 40,000 pesos. Y esos pesitos, 20 me guardaba y 20 me gastaba. Entonces con esos 20,000 pesitos yo tenía para toda mi semana de estudio. Ojo, tenía 20 guardados. ¿Para qué? Para que en las vacaciones yo poderme venir de Bogotá, venirme en avión. Entonces yo iba guardando semana a semana mi dinerito para mis vacaciones. Y con eso pues los muchachos, como vivían cerca las familias, los días viernes ellos ya se iban para su casa. Algunos iban para su casa o se iban a la pastoral y regresaban el domingo por la noche. Entonces, como vivíamos en la casa y éramos compañeros del mismo curso, ellos dejaban listas sus copias, las computadoras también estaban solas. Entonces, como yo no tenía el extranjero, no tenía dónde ir, entonces yo quedaba a disposición de todas las copias, la computadora. Yo hacía mis trabajos todo el fin de semana. Cuando ellos llegaban el día domingo a las 8 de la noche que rezábamos, entonces yo ya tenía hecho todas mis tareas para presentar y a las mismas máquinas de ellos. Yo nunca tuve computadora cuando estudié, sino otro dito. Entonces allá los muchachos sí tenían sus comodidades académicas, yo no. Entonces yo para poder estudiar tenía que cogerle las copias a un compañero, leérmelas antes de que lleguen, y yo hacer mi trabajo y poder disfrutar de eso. Entonces cuando ellos llegaban, yo ya me sentaba a ver televisión tranquilito, mientras ellos estaban trasnochando, yo ya estaba durmiendo. Les dije que ese año fue difícil el primer año, en el primer semestre de universidad. El primer semestre de universidad me fue difícil porque iba perdiendo una materia. De hecho la perdía esa materia. Entonces cuando ya estamos terminando el año, tenemos como la evaluación que nos hacen los padres ahí. Y cuando me hacen la evaluación me dice: Yair, yo creo que a usted le quedó grande este zapato. Creo que no va a poder seguir porque ha perdido esta materia. Me sentí chiquitito, me sentí una miseria. Y créanlo que me dio vergüenza porque yo llevaba un buen nivel académico de acá, y que me digan eso me dio en el alma, y mi orgullo como que fue hasta los pies. Pero yo le digo al rector, padre, quizás no me estoy excusando de lo que pasé, pero el cambio de formación, el ritmo me cogió de nuevo. Pero deme la oportunidad, esta vez yo la pido, deme la oportunidad y verá cómo no lo voy a defraudar. Voy a recuperar esa materia y voy a hacer de aquí el mejor de lo que usted se haya imaginado. Después, bueno, pues como no tienen ningún problema académico, no tienen ningún problema comunitario ni afectivo, pues puedes seguir con tu formación y bueno, pues vas a tener tu oportunidad. Cuando me dijeron eso sí me consagré, estudié, recuperé esa materia. Allá hay una competencia entre estudiantes. Uno no se dejaba, para ser buen estudiante, allá la calificación es sobre 5. Entonces 4 o 5 ya es mala nota. Entonces uno se mantiene 4.7, 4.5, 4.9, 4.5 y no me bajé del 4.9 y al 5 por supuesto. Entonces eso fue una competencia, una lucha, porque nosotros en la comunidad teníamos buena fama de ser buenos estudiantes, tanto así que los únicos con los que competíamos en notas eran con los jesuitas, y eso porque los jesuitas tenían su biblioteca bien formadita y nosotros teníamos que leernos los libros, sacar los libros de la biblioteca, llevarlos a la casa y leerlos. Eso sí que es un mérito para los seudistas, y bueno, los jesuitas eran como enojados porque nosotros les llevábamos la delantera. Entonces cuando uno le pasa notas, le pasan sobándole la cara a los 5.
Ya, pues yo también aprendí a hacer lo mismo, a sobar mis 5 en la cara para que vean que uno también puede. Entonces es una competencia brutal. Y eso como que nos vuelve así, competitivos, despiertos, emprendedores. Uno no puede estar quieto, tiene que echarle para adelante y seguir para adelante. Fue un tiempo muy enriquecedor. Ahí conocí al padre Jorge Enrique, quizás los de aquí de la parroquia lo deben conocer. Con él hicimos una amistad muy linda allá. Con él salíamos a cantar en los grupos, salíamos a celebrar misas, y ahí cuando íbamos a algún sitio nos daban 50,000 pesos. Entonces ya era semanal que teníamos fijo. Entonces ya le daban, ya se hacía 25 él, 25 yo. A veces nos íbamos a comer con lo mismo, nos íbamos a cine, sobre todo los días domingos. Nos íbamos a cine, pero a ese cine barato de 1 de la tarde. Porque ese cine nos ayudaba para la comida, para el cine y para las copias de la semana. Y cómo disfrutábamos. Nos leímos el libro de urbanidad y buenas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, nosotros tenemos que codearnos con gente importante y vamos a empezar ahí vamos a un restaurante caro, decíamos, que nos pongan toditos los juguetes, platos, manteles, vasos, tenedores, y que vamos a ir aprendiendo a comer, a sentarnos en la mesa y a disfrutar. Fue un tiempo muy lindo de aprendizaje, de formación académica, sobre todo de camaradería que uno logró hacer. Y bueno, con el padre Jorge fue muy enriquecedor su amistad, su compañía, y cómo disfruté todo ese tiempo. Estoy a mitad de mi carrera todavía, y creo que vamos a hacer otro espacio, porque esta teología sí es apasionante, y quiero hacer otro espacio porque hay momentos importantes que les quiero narrar, porque digo que son importantes porque quiero que no se pierda nada, porque cuando uno comienza este camino no es todo rosas, flores, también una partecita de las espinas que también viví en mi tiempo de teología. Entonces vamos a hacer aquí un alto, y crean lo que viene una etapa difícil, vocacional, de salida, de creerse que esto uno no sirve. Estoy prácticamente a mitad de carrera de teología y sentía que no daba más. Yo ya me quería regresar. A veces los apegos lo dañan a uno, la gente también le daña el corazón, y como que uno dice y recapacita, ¿será que sirvo para esto? ¿Será que sirvo para cura? Ya prácticamente estaba con mis 25 años y sentía todavía un vacío en mi corazón que no me llenaba. Aunque tenía buenas notas, era buen estudiante, dentro de la vida de formación pues no tenía ningún problema. Entonces sentía que las cosas no estaban ahí. Entonces ahí viene un momento como de crisis vocacional, que sentía que yo no daba más. Hasta aquí. Vamos a hacer un corte y tenemos un capítulo más la próxima semana, que ya les vamos a ir contándoles todo este espacio. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones para todos.